Hola muchachos, bienvenidos al curso de la acreditación de Microsoft Visual Studio 2012. Es la acreditación para el CBETIS 22 en lo que respecta a su versión de C#. Bienvenidos y comenzamos. Bien, prácticamente estamos mostrando al inicio de este curso el índice. Esta es la parte número 1 o su unidad número 1, la que te estoy mostrando en este video, para lo cual pues necesito que le des una revisada al índice, que es lo que nosotros vamos a estar contemplando o es lo que vamos a estar viendo a lo largo de este pequeño tutorial, en el cual, bueno, pues te dejo la información para que tú la tengas a la mano y te sirva como material o temas de estudio para tu pronta acreditación de la materia. Bien, vamos a empezar con la unidad número 1, con lo que se refiere o tiene que ver con los algoritmos. Los objetivos que vamos a ver es comprender cuáles son las secuencias lógicas que se utilizan en la programación, así como su finalidad. El segundo objetivo, identificar el proceso para la construcción de algoritmos, clasificar los algoritmos partiendo de los errores en las secuencias, estimar el valor de una variable, evaluar el valor de las variables en diferentes operaciones, manejar las estructuras básicas de los algoritmos y, por último, conocer las estructuras o las técnicas más utilizadas para representar algoritmos. Bien, vamos a comenzar con el tema número 1. El 1.1, que significa o que tiene por nombre lógica computacional. Vamos a ver qué es. La lógica es muy importante ya que te ayuda a determinar la forma en que se puede dar la solución a un problema. Sin ella no es posible organizar los pasos que generan lo que esperamos obtener. Recuerda, como habíamos platicado ya en el aula, que la lógica tiene que ver mucho con las características de cada persona, dado que todas las personas somos diferentes, pensamos de una manera diferente. Más sin embargo, cada quien tiene una diferente lógica en la programación. Pero como te digo, es necesario llegar, o más sin embargo, se es preciso llegar al mismo objetivo, pero cada quien podrá tomar diferentes caminos o diferentes rumbos para hacerlo, pero con la finalidad en que siempre tenemos que llegar al mismo objetivo en común, que significaría pues el desarrollo efectivo de un software o de un sistema. La computadora trabaja con una lógica especial, exacta y matemática, pero claro está, la computadora lo trabaja, pero somos nosotros quienes le tenemos que dar esas instrucciones a la computadora para que realmente ejecute lo que nosotros requerimos. Todas las actividades que realizas en la computadora están basadas en una lógica en forma de procedimientos o secuencias de pasos que hay que realizar para lograr lo que se quiere. Esto es lo que va muy aunado con la definición de los algoritmos, que son pasos o secuencias que se tiene que seguir para poder llegar a un objetivo. Sintaxis de la lógica de los predicados. Esta se basa en la idea de que las sentencias expresan relaciones entre objetos, así como cualidades y atributos de estos mismos. Los objetos pueden ser personas, objetos físicos o conceptos y se conocen como argumentos o términos del predicado, y las cualidades, relaciones o atributos se denominan predicados. Por ejemplo, por defecto, los predicados siempre son verdaderos y el hecho de que sean verdaderos depende de sus términos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Color, pasto verde. Pues esa es una afirmación, es algo verdadero. Sería falso si yo te pongo color cielo verde, color nube morada. Pues porque no coinciden con los términos, no coinciden con el predicado. Algoritmos es un conjunto de actividades o procesos formados por una serie de instrucciones o tareas organizadas de una manera lógica, que te permiten alcanzar un resultado o resolver un problema. Aquí viene la definición propia de lo que es el algoritmo, que es un conjunto de instrucciones que se siguen para resolver un problema y debe de cumplir con las siguientes reglas. El número de pasos debe de ser finito, es decir, tiene que tener un final. No puede decir un algoritmo que sea infinito o que no tenga final. De esta manera el algoritmo debe terminar en un tiempo finito, que tenga un final, con la solución del problema. Y el algoritmo debe ser capaz de determinar la solución del problema, es decir, debe estar correcto y hecho en base a situaciones verdaderas. Algoritmos. Las características principales de un algoritmo son: el primero, la precisión. Los pasos deben de ser claros y correctos, es decir, tienes que ser lo más general posible, tienes que detallar todo
todos los pasos que vayas a hacer para que esto sea preciso. Determinismo. El algoritmo, dado un conjunto de datos de entrada idéntico, debe arrojar siempre los mismos resultados. Es decir, que la información que yo estoy metiendo o ingresando al sistema, estos sean procesados y siempre debo obtener el mismo resultado. Finitud. El algoritmo, independientemente de qué tan complejo sea siempre tiene que tener una longitud finita. Vistas desde otra manera, estos pueden ser entradas, salidas, que no sean ambiguos, así que no se repita, finito, correcto, efectivo y en general. Muy bien, vamos a seguir hablando de los algoritmos. Por así decirlo, tenemos un ejemplo. Un cliente solicita un crédito a una empresa. La empresa busca en su base de datos la ficha del cliente. Si el cliente es solvente, entonces la empresa le otorga el crédito. En caso contrario, pues rechaza la solicitud del crédito. ¿Cuáles son los pasos de este algoritmo? Pues empezaríamos por el inicio, después aceptamos la solicitud del crédito, pues nosotros somos esa empresa que prestamos el servicio. Examinar la ficha del cliente, es decir, lo vamos a revisar en sus bases de datos. Si el cliente es solvente, le otorgamos el crédito. En caso contrario, rechazamos el crédito y fin del algoritmo. Pruebas de escritorio. ¿Qué serán las pruebas de escritorio? Es una comprobación lógica de un algoritmo. Para llevar a cabo esta prueba de escritorio se utiliza el siguiente procedimiento. Con los datos de prueba, es decir, tú vas a agarrar una información ficticia, un dato de prueba, y lo vas a tratar de ingresar en tu algoritmo para ver qué resultados es el que vas a obtener. Más que nada, probar que el algoritmo ejecute lo que tú estás esperando. Se seguirán cada uno de los pasos propuestos en el algoritmo de la solución. Y 2, si la prueba de escritorio genera resultados óptimos, pues quiere decir que el algoritmo está correcto, tiene su lógica correcta. En caso contrario, pues el algoritmo tendrá que ser corregido. Siguiendo con la prueba de escritorio, esta te permite saber si el programa hace lo que debería de hacer. Si no hace lo que debería hacer, entonces te va a permitir detectar errores como si algún paso o alguna instrucción no está en el orden correcto, si te hace falta algo, si algo está de más, si los pasos o instrucciones que se repiten lo hacen más o menos veces de lo debido, si las instrucciones se encuentran en un orden apropiado u otros errores que puedan presentarse por ahí. Vamos a ver la clasificación de los algoritmos, los cuales son 2. El algoritmo determinista, que se sigue paso a paso el algoritmo y se determina de forma única el siguiente paso. Y el no determinista, que deben decidir en cada paso de la ejecución entre varias alternativas y agotar todas antes de encontrar la solución. Recuerda el ejercicio que hicimos en el aula para que tengas más familiarizado el concepto. Transcripción o la programación. Es el proceso a través del cual convertimos un algoritmo en un listado de instrucciones entendibles para la computadora. Es cuando arrojamos el código de la programación. Estas instrucciones deben ajustarse a las reglas sintácticas o las reglas de sintaxis de cada lenguaje de programación, que estas son las restricciones técnicas sobre las cuales está construido tu lenguaje. Compilación y errores. Bueno, pues es el proceso mediante el cual la computadora revisa que el programa que tú has ejecutado cumpla con todas las reglas de sintaxis del lenguaje de programación. El compilador es el que se encarga de única y exclusivamente detectar esa revisión de sintaxis. Si tienes algún error, te lo va a generar. No te va a ayudar hoy en día a resolver errores de lógica de la programación. La lógica la tienes tú, por lo tanto tienes que involucrar efectivamente y correcto todos los algoritmos o los argumentos. Cada lenguaje de programación tiene su propia sintaxis, por lo tanto existe un solo compilador para cada uno de estos lenguajes. Errores que se te pueden presentar, pues también son conocidos como los errores del compilador, y estos errores impiden que el programa se vaya a ejecutar. La mayoría deben de ser cometidos o son creados al escribir el código. Por ejemplo, puedes escribir mal una palabra reservada, una palabra clave, u omitir alguna puntuación, un punto y coma en este caso de C#. Variables, vamos a hablar de las variables, aquello que siempre está variando su valor. Una variable es un tipo de una caja de almacenamiento que se utiliza para recordar valores, de forma que estos puedan utilizarse o modificarse más adelante en el programa. Recuerda cómo estábamos comentando acerca de x es igual a 4, y igual a 8, valor igual a 10, que esos son los tipos de variables, o algunos tipos, ¿verdad? Tú puedes crear la que tú más te convenga, la que a ti más te convenga. También se puede decir que una variable es un elemento que se emplea para almacenar y hacer referencia a otro valor. Pero asignación de variables. Si no existen valores en un programa que suma dos números, pues se podría escribir de la siguiente manera. El resultado, 3 más 1. ¿Pero por qué 3 más 1? ¿Por qué el número 3 más 1? ¿Por qué no mejor ese 3 meterlo en una variable y el 1 meterlo en otra variable y así poder tener resultado es igual a número 1 más número 2. Digo, yo creo que esto suena mucho más lógico y se puede implementar en más sistemas, dado que quizás no necesariamente tiene que ser fijo este valor 3. ¿Por qué no preguntárselo al usuario con tu programa
en tu lenguaje de programación, hacerle la pregunta al usuario que qué valor debe asignar el número 1 y con estos poderlos hacer variables que no queden como constantes. Vamos a continuar. Dentro de la asignación de valores, las variables se pueden caracterizar por que tienen un nombre, por lo cual lo referenciamos dentro del algoritmo. Es decir, las variables pues, van a poseer un nombre, van a poseer una dirección, donde se almacena la información, un tipo de dato, los valores que pueden almacenar, implica un tamaño y conjunto de operaciones sobre los valores, y un valor, que es el contenido, el valor o el contenido numérico o de string, que se puede llamar en un momento determinado, que va a contener y se va a ejecutar en el programa. Estas son las características de una variable, que son nombre, dirección, tipo y valor. Los operadores. Bueno, operadores, algunos ejemplos, el signo de más, el signo de por, que son los que se utilizan más comúnmente. Bueno, lógico, tenemos la resta y la división. Los operadores definen las operaciones que van a realizarse con los datos y existen tipos de operadores. Por ejemplo, los aritméticos, las cadenas de caracteres, la relación, los lógicos, bits y los de conjuntos. Las prioridades que tienen, bueno, a continuación se presentan mediante esta tabla. Primero debes de ejecutar las multiplicaciones, divisiones y por último las sumas y las restas. Acuérdate de la propiedad asociativa, que es lo que tenemos nuestra fórmula o nuestra aplicación en medio o dentro de los paréntesis, y primero tenemos que resolver en una ecuación desde lo que esté más adentro hasta lo que esté más afuera con los paréntesis. Propiedad asociativa. Estructuras básicas, es la que se define o nos define un esquema que te permite representar de una manera simple alguna idea bajo qué condiciones normales es constante, y existen tres. La primera estructura es la secuencia de acciones. Por ejemplo, ahí está el ejercicio. Es para escribir, todo lo que tienes que hacer es colocar una nueva orden seguida de otra orden de una manera rápida. Ahí va un ejemplo. El algoritmo para asomarte a una ventana, pues tienes un inicio, ubicas la ventana que te quieres asomar, te levantas del lugar donde estés, avanzas hacia la ventana, llegas hasta la ventana muy cerquitas, te asomas por ella y termina. Son nada más acciones que se deben de ejecutar sin ver más a detalle. La segunda estructura es la decisión de acción, la cual, bueno, a través de otro ejercicio o el seguimiento de este ejercicio vamos a poder entender. Este es el ejemplo del algoritmo. Pues iniciamos, tú ubicas la ventana, si estás sentado te tienes que levantar, orientas la ventana, de lo contrario te orientas a la ventana, es decir, si no estás sentado pues estás parado, avanzas hacia la ventana, llegas a tener la ventana muy cerquita, si esta está cerrada la tienes que abrir, te asomas por la ventana y terminamos. Esta estructura o segunda estructura de la decisión de acción es la que tiene que ver con el if, el cual está inmerso pues aquí y en esta otra parte de nuestro algoritmo o del algoritmo. Y la tercera y última es el ciclo de acciones. Pues esta cambia un poquito el ejercicio, pero está un poquito más larga, es más complicada. El algoritmo para vigilar desde una ventana, pues inicias, llegas puntual a la hora de trabajo, te ubicas en tu escritorio, mientras no sea el fin del día. Aquí está la característica clave, es a través de un ciclo while, en este caso, te ubicas la ventana, si estás sentado, te levantas, te orientas, de lo contrario, te orientas a la ventana, si estás parado, avanzas hacia la ventana, ya vas a tener la ventana muy cerquita, si esta está cerrada la abres, te asomas por la ventana, regresas a nuestro escritorio, mientras no haya pasado media hora permaneces en tu escritorio, este fin termina el while que está por aquí, y por último tenemos el otro fin que culmina al while que está arriba. Si lo puedes ver, pues se da un ciclo de acciones. Ciclo es algo repetitivo, este while es el que manda, o este mientras es el que manda, y como puedes ver tienes un while aquí, tienes un while aquí, tienes if anidados por ahí, o whiles o ciclos anidados, por así decirlo en algún momento determinado. Técnicas para representar los diagramas de flujo. Bueno, pues representar algoritmos a través de los diagramas de flujo, que son los símbolos que te permiten ver de una manera más gráfica y más entendible tu algoritmo o tu proceso, ¿no? Los diagramas de flujo, te muestro a continuación algunos de los ejemplos, los que se utilizan más en el sistema Raptor, algunos de las figuras geométricas o los dibujos que se implementan para poder establecer algoritmos correctos. Bien, pues agradezco tu atención ahorita, espero no te hayan quedado dudas, lo hemos compartido todos estos conocimientos en clase, y te dejo el material que corresponde a la parte número 1 de esta acreditación para que te sirva como material de estudio. Gracias y nos vemos en una futura publicación.